Hola, mi nombre es Cristian Gómez Álvarez, soy docente de Bases de Datos 2 en la Tecnología de Sistemas Informáticos de la Universidad de Caldas. El día de hoy vamos a ver el uso del software MySQL Workbench. Este nos permite hacer diagramas de modelos de datos y exportarlos a scripts SQL, como el que tenemos de la base de datos de estudiantes. Vamos a ver entonces a partir de esta base de datos cómo generar el modelo. Lo primero que haremos es abrir el programa MySQL Workbench. Debemos crear un nuevo modelo. Vamos a File, New Model. El modelo consiste de tablas, diagramas, vistas, rutinas, grupos de rutinas, privilegios de esquemas, SQL scripts. Y podemos tomar notas sobre el modelo. Lo que nos interesa en este caso es generar un diagrama. Así que daremos doble clic en Add Diagram. Al entrar a esta parte nos va a mostrar una cuadrícula bastante extensa. Vamos a quitarle zoom para que veamos qué tan extensa es. Podemos crear varias tablas, perdón, en esa área de trabajo. Y en la parte izquierda tenemos las herramientas. Tenemos seleccionar objetos, mover un modelo, eliminar un objeto, crear una nueva capa de un área seleccionada para agrupar objetos, un texto, podemos poner un texto en el diagrama, una imagen también la podemos poner, tenemos una tabla, una nueva vista, una rutina, un grupo de rutinas y las relaciones que van a tener las tablas. Vemos que hay en 1 a 1 y 1 a n hay dos opciones, con línea punteada y con línea continua. Línea punteada significa no identificante, podemos dejar el mouse ahí y nos va a salir la ayuda, y la continua significa identificante. Vamos a ver ya qué significa eso. Lo primero es que vamos a crear un objeto de tipo texto. Vamos a ponerlo en nuestro diagrama. Perdón, texto. Tipo texto. La otra herramienta era para agrupar. Listo. Vamos a darle doble clic y vamos a colocarle base de datos de estudiantes. Bien, vamos a darle un poco de zoom para verlo. Aquí la tenemos. Vamos a crear nuestra primera tabla. Nuestra primera tabla debe ser especialidad porque hay otras tablas que la referencian. Uno empieza por las tablas que no tengan foreign keys, las que sean únicas. Vamos a empezar entonces y le ponemos el comentario. El comentario nos va a generar una instrucción como esta, como el comment on table. Hay comentario a nivel de tabla y a nivel de columna. Como los campos que tiene son ID, nombre, número de créditos y número de estudiantes. El nombre tiene 30 caracteres. Listo. Entonces vamos a poner las columnas. Él nos genera una columna por defecto que es el ID con la sintaxis que él tiene. Le vamos a poner especialidad ID, es un integer. Esto significa primary key, not null, unique. Estas opciones no las tengo claras, pero creo que bin significa que la columna tiene un tipo de datos binario, que se está almacenando el archivo como tal. Listo, especialidad tiene entonces un nombre, que es un varchar de 30. Tiene un número de créditos. El número de créditos es un entero. Vamos a ponerle entero acá. Y tiene un número de estudiantes. Este número de estudiantes debería ser un cálculo de la tabla de estudiantes, cuántos tienen alguna especialidad, y reflejarse acá. Más adelante en el curso veremos cómo se puede lograr esto. Listo, no tenemos ninguna restricción no null en los demás campos, así que esta es nuestra tabla. Vamos a guardar el modelo. De cerrar, vamos a darle Save Model. Vamos a ponerlo en el escritorio y le vamos a poner de estudiantes -modelo. La extensión que nos genera es MWB, que es MySQL Workbench, pero podemos exportarlo a imagen o a otros formatos. A PNG lo podemos exportar a BMP, diversos formatos, incluso PDF. Aquí podríamos generar una nueva tabla. Le podríamos dar Create New Table para crear la tabla de estudiantes. O podemos copiarnos la tabla existente para tener una base.
Entonces con control C, control V, o clic derecho, copiar y pegar. Tenemos entonces estudiante ID. El nombre de la tabla es estudiante, recordemos. El estudiante tiene un nombre, tiene un apellido, estos lo tienen de varchar de 20. Listo, vamos a ver. Estudiante tiene nombre, tiene apellido, varchar de 20, son not null. Especialidad ID es la llave foránea que nos importa de especialidad. Ahí viene la utilidad de MySQL Workbench, no la necesitamos crear. Y estudiante créditos. Entonces vamos a crear estudiante créditos. Acá. Estudiante créditos. Esto es un entero. Son el número de créditos que toma un estudiante. Recordemos, estos dos tienen restricción not null. Aquí vemos los campos que aceptan null, tienen un rombo sin rellenar, y los que tienen not null tienen el rombo con relleno. Bueno, aquí viene la utilidad entonces de MySQL Workbench y este diagrama que estamos haciendo. Nosotros tendremos que definir acá un atributo especialidad ID que referencia la tabla especialidad. Para esto vamos a utilizar las relaciones. Es una relación de 1 a 1. Un estudiante tiene una especialidad. Entonces, si le hacemos identificante, vamos a ver, nos crea un nuevo campo, especialidad ID. Pero este campo tiene una particularidad, y es que pasa a ser parte de la primary key de la tabla. Entonces, eso no es lo que necesitamos. Un estudiante nosotros lo podemos diferenciar de otro por el ID, no necesitamos la especialidad para diferenciar. Así que este campo no sería parte de la primary key. Si lo quitamos, nos va a quedar la línea punteada, que es el mismo comportamiento que obtenemos si creáramos una relación no identificante. Vamos a borrarla para que veamos esto. Listo, la borramos. Delete. Aquí nos dice si confirmamos. Se nos borró la columna que nos había creado. Y vamos a crearla entonces no identificante, de estudiante a especialidad. Bien, tenemos entonces el ID de especialidad. Vamos a colocarle el nombre que a nosotros nos gusta, que es especialidad ID. Ya no es primary key, solo tiene valor not null. Nosotros podemos acomodar estas columnas como nosotros queramos. Podemos subirlas o bajarlas. En este caso vamos a subir especialidad ID para que tenga la misma estructura de la tabla que creamos acá. Esta primera especialidad ID y luego está créditos. Bien, nuestra tabla tiene 5 campos, acá están. Las foreign keys se distinguen porque tienen un rombo rojo. Está relleno porque tiene not null. Si le quito el not null va a quedar sin relleno, pero vamos a ponérselo porque así está la definición de la tabla. Bien, guardamos con control S o file save model. Vamos a continuar con la tabla de aulas. Para esta tabla podríamos copiarnos esta tabla de estudiante o la de especialidad, pero se nos copiarán las relaciones que tengan. Entonces lo más fácil es crear una nueva en ese caso. Vamos a crear un aula. Entonces, estudiante aula es el nombre de la tabla. Ya sabemos entonces el ID es aula ID. Primary key not null. Aula tiene un edificio que es un varchar de 15. Vamos a verlo en el modelo. Aula tiene entonces un edificio que es varchar de 15. Tiene un número que es number de 4. Recordemos que los tipos de datos pueden variar entre MySQL y Oracle, así que deberíamos hacer algunos ajustes cuando nos genere el script, pero no deben ser muy traumáticos. Entonces tenemos número de asientos, que son números de 4, y una descripción que es un char de 50. El número lo tenemos entonces como number de 4. Aquí vemos, nos lo convirtió a varchar. Vamos a intentar con el campo numeric de 4. Nos lo soportó, dejémoslo así. Numeric también se puede utilizar en Oracle.
aula número de asientos, vamos a poner acá numeric de 4 igual, listo. Y nos faltaría la descripción, esa aula de descripción, que es un char de 50. La diferencia entre char y varchar es que varchar tiene una longitud, pero si no se usan algunos caracteres está bien, y esa sería la longitud del campo en un momento determinado. Digamos, tenemos 15 en este caso, en el edificio. Si nuestro edificio tiene una longitud de 10 caracteres, los 10 caracteres serían los que se están usando en un momento determinado, así que no cargamos en memoria los 15, sino solo 10. Y char siempre, sin importar si están ocupados o no están ocupados los caracteres, va a utilizar los que nosotros le definamos. Tenemos entonces en aula esos campos: edificio, número de asientos y una descripción. No tenemos llaves foráneas, luego lo utilizaremos, vamos a ver dónde. Listo, tenemos el curso. El curso entonces tiene como llave primaria el código del departamento y el número del curso. Tiene una descripción, que es un char de 20. Tiene un cupo, que es un número de 2. Tiene un número de estudiantes, también número de 2. Número de créditos, solo un número. Y aula ID, que es referencia a aula. Vamos a poner entonces curso. Ya sabemos qué curso, más adelante se nos va a asociar con estudiante. Entonces vamos a modificar nuestro esquema para que soporte esto. Podemos bajar esto un poco. Aula no tendría más relaciones, entonces podemos dejarlo por aquí, por este lado, de forma que pongamos estudio en esta parte, curso, perdón, en esta parte, y estudios en esta parte, que nos relaciona estudiante y curso. Bueno, entonces vamos a crear la tabla curso. Damos clic en una tabla, queremos verla ahí chiquita, vamos a darle zoom para ver cómo nos van las cosas, sino que cuando ya empieza a crecer mucho el modelo se nos hace necesario ver cómo estamos creando el modelo bien. Entonces tenemos este curso. El curso tiene entonces, como vimos, tiene un curso depto código, un código depto. Miremos a ver cómo se llama. Depto código, sí, es un char de 3, not null. Vamos a poner acá, char de 3. No es primary key, es not null. Ven, si yo selecciono primary key, él me le pone not null por defecto. Tenemos curso, tenemos un número, que es un numeric de 3. Y igualmente va a ser parte de la primary key. Tenemos descripción, un char de 20, cupo, que es un número de 2. Tenemos curso, descripción, curso, cupo. Listo, miremos. Curso, descripción, cupo, char de 20 y el número de 2. Y el número de estudiantes. Vamos a ver. Curso, estudiantes. Y esto es de tipo numeric 2. El cupo también es de numeric 2. Y la descripción es un char de 30. Listo, vamos a dejarlo acá. Es de 20. Listo. El número de créditos tiene solo es un número de una posición. Y tenemos aula ID, que es la foránea. Vamos a copiarnos esto. Número de créditos es un numeric de 1. Esta descripción era de 20. Entonces del aula, listo. De nuevo, necesitamos crear la relación que nos pase la llave foránea de aula a curso. Entonces necesitamos crear nuestra relación no identificante, lo mismo, no hace parte de la primary key. Entonces un curso se dicta en un aula. Así tenemos aula ID. Podemos especificarle de nuevo si es null o no null. En este caso es not null. El número también es not null.
bueno, eso es parte de la llave primaria, pues está bien. El resto de campos se aceptan null. Así que vamos a renombrar ese campo a aula ID, simplemente. Listo. Está bien, tenemos nuestro diagrama así. Tenemos especialidad, estudiante, tenemos el aula y tenemos un curso. Nuestra siguiente tabla es estudio. Estudio tiene un ID propio. Está acá. Tiene un ID propio porque esto nos va a ayudar a no tener que depender de estudiante ID, curso de código y curso nombre como llave primaria. Sería una llave primaria de 3 campos, que sería un poco compleja de referenciar en algunos ambientes, lo que les decía ayer. Si yo fuera a entrar a un estudio por su ID o por su llave primaria, necesitaría entonces, en vez de un solo campo, necesitaría referenciar 3. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle una clave que sea una secuencia, una llave primaria. Entonces tendrá estudio ID, tendrá estudiante ID, departamento código, curso número y estudio calificación. Bueno, estudio es una tabla que se crea de la relación entre un estudiante y un curso. Entonces un estudiante puede estar en varios cursos y un curso puede tener varios estudiantes. Es una relación N a N y genera una nueva tabla. Vamos entonces a hacer esa relación N a N. Acá está N a M, la llaman acá. Entonces de estudiante a curso. Vamos a hacerle un poco de zoom. Aquí lo tenemos. Se llama por defecto estudiante has curso. Lo llama con los nombres que nosotros le hemos definido. Sería un estudiante, tiene curso. Listo. Entonces nosotros tenemos un nombre especial para esta tabla, que es estudio. Si ustedes ven, la llave primaria de esta tabla nueva son los campos que son la llave primaria de las otras dos. Por eso es una relación con identificación. Pero en nuestro caso, la llave primaria sería una llave que nosotros le definimos, que sería estudio ID. Sería de tipo integer. Esto sería el primary key y estas no. Bien, siguen siendo foreign key. Ya vemos acá, cuando generamos, le quitamos el primary key a esas columnas, queda punteado también, no queda ya identificado. Listo, pero es el comportamiento que esperamos. Vamos a mover este hacia arriba. Vamos a moverlo todas las posiciones arriba. No se puede arrastrar, es lo maluco del SQL, del MySQL Workbench. Vamos a nombrar nuestros campos para que queden con la estructura que nosotros queremos. Entonces tendríamos estudiante ID, curso departamento código y curso número son la llave primaria de curso. Aquí los tenemos. Estudiante ID, código, número, y tenemos una adicional, un atributo que es propio de esta tabla, que se llama estudio calificación, que es un número que tiene. Se llama así, estudio calificación. Es numeric y tiene 2 números enteros. Bueno, aquí serían 2 enteros y 2 decimales. Pero para Oracle tenemos que darle sería solo un entero y 2 decimales. En Oracle tenemos que especificar en el primer parámetro cuál será la longitud total. Si tenemos un entero y 2 decimales, el número sería de 3, entonces tenemos que decirle 3 en este caso, y ya es la coma, significa el número de decimales que acepta. Listo, aquí tenemos nuestra tabla estudio. Las tablas que siguen son de 2 de control, que serían error y temporal. Bueno, realmente la de control sería cambios y error, y la temporal, como les dije, es un terreno de pruebas nada más. Es una tabla para hacer pruebas, no tiene relación con las demás. La de error se utiliza cuando veamos excepciones, entonces tampoco está relacionada, no tiene foreign keys a ninguna tabla, entonces la vamos a omitir también. Vamos a crear la de cambios. La de cambios sería, cuando yo haga un cambio sobre un estudiante, se registraría aquí, sería para llevar un log de lo que pasa en la base de datos.
Vamos entonces a ponerlo. Esto es un poco más complicada, tiene muchas opciones. Luego veremos bien qué significan algunas de esas cosas, como el default sysdate. Entonces crearemos una tabla que se llame este cambio. Listo, en esta tabla entonces tendremos los cambios. Tenemos un cambio ID, tenemos un tipo, una razón y una fecha. Esos son los principales. Tipos de 1, razones de 50 y fechas date. Razón. Listo, entonces vamos a ponerle cambio ID, cambio tipo, cambio razón y cambio fecha. Listo, estos ya no son foreign keys. Perdón, aquí lo que hice fue cambiar estudio por este cambio, así que vamos a deshacer los cambios. Al crear una nueva tabla debemos cerciorarnos que le estamos dando doble clic para editarla. Vamos a hacerlo entonces de nuevo. Estudio ID, nos quedó bien entonces esta tabla. Vamos a crearla como tabla 1, como este cambio. Listo, entonces tenemos un ID de cambio, que es un entero, es el primer key. Tenemos una razón, pero antes un tipo. Tenemos ahora sí una razón y tenemos una fecha. Esto es lo básico de cambio. Bien, tenemos entonces que tipo es 1. Nos va a definir, acá están los comentarios. El tipo puede ser inserción, sería I, actualización A, o B, eliminación. Razón de cambio es una descripción, entonces tenemos char de 1 y char de 50, y el otro es tipo date. Entonces tenemos un char de 1, en este caso sabemos que tiene la longitud de 1 nada más, lo vamos a dejar así, char de 50. Podríamos utilizar varchar, pero la idea es que ustedes vean diferentes tipos. Vamos a ponerle date. Este date tiene la particularidad que es not null, incluso todos son not null, y tiene un default que es sysdate. El default de este campo sería sysdate. Esa es una variable de Oracle que nos determina la fecha actual. Ahora vamos a ver qué más tiene cambio. Tiene en un estudiante anterior, el ID del estudiante anterior, el ID perdón, la llave primaria, que en este caso es foránea en esta tabla, que es compuesta, la de curso, y tiene una calificación anterior. En el caso de que cambiemos uno de ellos, podríamos cambiar el ID de un estudiante, el nombre de un estudiante, perdón, podríamos cambiar algo en un curso, algo en un estudio. Entonces tendríamos esas 4 cosas: el ID de estudiante, el primary key de curso, que son estas 2 columnas, y tendríamos la calificación. Esto no es un foreign key, sino que es un campo que vamos a manejar, que será de informativo y relacionado a la calificación que tendríamos en un estudio. Listo, entonces vamos a crear, serían los anteriores y también los nuevos de estudiante. Entonces serían 2 relaciones con cada una de las tablas. Vamos a ver entonces cómo sería acá. Vamos a mover un poco nuestro diagrama, porque esta tabla nos va a generar un poquito de traumatismo. Vamos a verlo entonces. Tendríamos una relación con un estudiante, sería un cambio de 1 a 1 sin identificar.
Un cambio puede ser sobre un estudiante. Bien. Entonces este sería para el estudiante anterior. Por si yo cambié quizá el ID del estudiante, aunque esto no debería pasar, pero lo podría pasar. Dejémoslo como null, porque esta tabla de cambios puede guardar cambios de cualquier tabla de nuestra estructura, ya sea de estudiantes, cursos o estudios, que son los que más nos importan. Bien, entonces, estudiante anterior puede aceptar null. Tiene la llave primaria de curso y tiene una calificación anterior. Bien, vamos a definir entonces acá este cambio and calificación. Lo que sí está. Estudio and calificación, al revés. Y es un número lo mismo que vimos ahora. Tiene solo un entero y dos decimales. Entonces tendría que ser numeric de 3, que serían 3 posiciones en total, y dos decimales. Bien, también nos admite null. Y tenemos la relación con el curso. Recordemos, curso está por acá abajo. Este no se llama cambio, este se llama estudio. Listo. Un curso entonces, aquí le doy control G en vez de control S para grabar. Un estudio entonces, digamos que es la relación entre estudiante y curso, pero nos interesa grabar los cambios que hayan sobre los cursos propiamente. Entonces vamos a hacer una relación de un cambio, puede tener, vamos a ponerlo por acá, un cambio sin identificar puede referenciar a un curso. Bien, con esto que obtenemos entonces la llave primaria, los dos campos que son la llave primaria nos pasaron a formar parte de la tabla. Eso es lo que queremos. Listo, vamos a colocar los nombres que nosotros definimos. Ya sabemos que no podemos dejar la restricción en null, porque en un momento determinado puede cambiarse o un curso, o un estudiante, o una calificación. Entonces necesitamos quitarles la restricción non null. Listo. Y sería lo mismo para los campos nuevos. Como les digo, si hubo un cambio de un estudiante, se registraría acá, lo mismo de un curso. Entonces necesitaríamos la información anterior y la información nueva. En ese caso deberíamos hacer otra relación sobre la tabla estudiante. De nuevo, un cambio puede pertenecer a un estudiante. En este caso sería nuevo. Vamos a moverlo un poquito. Ahorita vamos a poner unos comentarios acá para que nos quede un poco más claro. Listo, entonces acá tendríamos el ID del estudiante, y sería estudiante new ID. Vamos a colocarle el nombre que nosotros queramos. Recordemos a las columnas, le ponemos and y new para reconocer que ambos son foreign keys, pero uno tiene una connotación y el otro tiene otra. El otro que tendríamos sería estudio new calificación, la nueva calificación que tiene el estudiante. Sería entonces un numeric también, recordemos, tiene dos decimales, entonces en total 3 números. Bien. Y tendríamos otra relación, de nuevo, con curso. Entonces un cambio puede tener un curso. Nos genera entonces otra linecita más hacia de curso a cambio. Lo mismo, ahora la editamos y le ponemos una etiqueta. En este caso deberíamos entonces bajar este campo de mi calificación y le vamos a poner esto sería el new de código. Recordemos, estamos haciendo una tabla de control sobre los cambios de la base de datos. Esto no es necesario en el proyecto de ustedes. New número. Listo. Vamos entonces a guardar otra vez el modelo. Ya está un poco más complicado. Aquí vemos ese circulito, significa que acepta null.
tenemos entonces dos relaciones. Digamos que esta relación podemos aquí definirle el nombre de la foreign key, del foreign key. Acá está caption y podemos colocarle, acá está cómo se formó la relación. Podemos colocar el nombre que queramos y podemos colocar quizá un comentario. Vamos a ver si acá nos sale. No nos sale acá. No nos salió acá. Entonces podemos hacerlo con nuestra herramienta de texto. Vamos a poner acá entonces esta relación. ¿Qué significa? Que este es el, este puede ser ID del estudiante anterior. Listo. Y esta de abajo puede ser el ID del estudiante nuevo. Ya vimos, tenemos dos referencias, dos foreign keys sobre la misma tabla. Por eso le vamos a poner esos comentarios para saber cuál es cuál. Porque si vemos las líneas no nos llevan bien directamente a los campos que nosotros definimos. Y vamos a hacer lo mismo para acá. Listo, acá. Vamos a hacer lo mismo en el caso del curso. Unas relaciones, le di el curso anterior y otro será el ID del curso nuevo. Pero listo. Muchas veces nos pega sobre el mismo, entonces no pasa esto. El ID del curso nuevo. Bien, aquí tenemos identificado nuestro modelo. Lo tenemos igual a la definición que tenemos. Omitimos las tablas de error y temporal por facilidad. Entonces podemos exportarlo con File Export. Lo podemos exportar como un PDF, como un PNG, SVG y otras opciones. Vamos a exportarlo como PNG. Vamos a ponerle modelo y vamos a abrir entonces la imagen resultante. Es este modelo. Aquí lo vemos con las etiquetas que nosotros le pusimos, los tipos de datos que definimos, y ya eso sería lo que podríamos mandar a nuestro cliente, o en este caso a nuestro docente, como el modelo de datos de la base de datos que estamos manejando. Bien, ahora vamos a ver por último la gran utilidad que tiene MySQL Workbench. Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos al final del script de creación de la base de datos de estudiantes las instrucciones para borrarla. Vamos a hacer este borrado de forma que volvamos a generar la estructura de la base de datos. Vamos a borrarlo. Listo, aquí nos dijo, quizá por los cambios que hicimos ayer ya tenemos más restricciones. No podemos borrar un aula, parece. Listo, podemos borrar un curso. No podemos borrar un aula antes de borrar a un estudiante, porque el estudiante está referenciando aula. Entonces tenemos que borrar estudiante antes que aula. Entonces vamos a dejarlo acá y ya nos debería funcionar. Bueno, miremos a ver qué tal nos quedaron vivas. Recordemos, Oracle no se detiene en un error, sino que él le ejecuta, y cuando hay un error sigue con lo que pueda ejecutar. En este caso no nos quedó nada de la estructura. Bueno, listo. Bueno, aquí borró aula. Aula fue el que no se pudo borrar antes, y en este momento sí lo pudo borrar. Los otros dos los había borrado antes. Bueno, vamos a generar entonces acá. Vamos a darle tools. Bueno, no recuerdo bien dónde es. Vamos a darle export bueno, es acá. Es en export, perdón. Vamos a hacerle ingeniería hacia adelante. Ustedes han escuchado mucho el término de ingeniería inversa. Ingeniería inversa es a partir de
de un script, es incluso lo que acabamos de hacer. Teníamos un script de creación de la tabla, de la base de datos, hicimos un modelo. ¿Ya? Entonces la ingeniería hacia adelante sería, desde el modelo, generar un script. Vamos a crearlo entonces. Aquí le podemos dar opciones de que nos cree los drop de cada una de las tablas que vamos a crear. Aquí podemos decirle que nos ignore las llaves foráneas, que no nos interesa, que hay otras opciones que tenemos. Y le damos qué archivo nos va a guardar la salida. Entonces vamos a colocarle modelo.sql. Bien, vamos a darle siguiente. Va a exportar las tablas, no tenemos vistas, no tenemos otros objetos, entonces solo nos interesan las tablas. Y esta sería la sintaxis que nos generaría él. Mucha sintaxis, como les digo, es propia de MySQL, pero nos servirá mucho. Vamos a darle finish y nos crea un script SQL. Vamos a abrirlo con el Genie. Está Genie. Y nos quedará entonces, como les digo, muchas cosas que son propias de MySQL, como el esquema, el drop. If exist no funciona en Oracle, entonces no nos es tan útil, pero tenemos esto. Tenemos un create table, de nuevo nos pone un poco de basura como el esquema, pero la sintaxis la tenemos casi como la necesitamos. Digamos, nosotros podríamos copiarnos esta sentencia. Él define cuál es el orden de creación de las tablas, que es muy importante. Nosotros no tenemos que preocuparnos por definir qué especialidad era la primera, ni nada de eso, y él la crea tal cual, como debe ser. Acá están todos los foreign key. Tiene el onDelete y onUpdate. OnUpdate no aplica para Oracle. El onDelete está en el taller que ustedes tienen y veremos qué significa. Vamos a hacer la creación solamente de esta tabla de especialidad. Entonces bien, podríamos utilizar, no necesitamos esto, el if not exist no funciona en Oracle y tendremos que quitar entonces todas estos caracteres. Vamos a darle aquí un replace y lo sustituimos por vacío en todo el documento. Listo, aquí nos quitó. El engine es propio de MySQL, otra vez no lo necesitamos. Este es el paréntesis del create table, necesita el punto y coma porque le quitamos la instrucción que lo tenía. Y bueno, aquí el comment sí es un poco más diferente, es comment on table. Listo. Y si creamos esto así, nos debería funcionar. Bueno, aquí ya empezaron a salir los errores y los verificamos. Recordemos la sintaxis. Constraint especialidad pk primary key especialidad id. Pongámosles los tipos int de 11 no lo soporta Oracle, entonces tenemos que ponerle un number o un integer. Un integer. Varchar, vamos a cambiarlo a varchar 2 y los otros deberían funcionarnos. Vamos a ver. Nos creó la tabla y ejecutamos el comentario. Listo. Digamos que en algunos casos puede ser más útil que en otros. Si tenemos una tabla muy extensa, una base de datos muy extensa, donde tenemos que generar muchas relaciones, podemos ahorrarnos algunas cosas, pero siempre tenemos que corregir. De todas formas, ahí está la utilidad de MySQL Workbench. Tenemos el diagrama definido, no tuvimos que crear algunos campos porque son relaciones con otras tablas. Podemos exportarlo a PNG y podemos generar un script SQL que en MySQL, un script SQL que en MySQL nos debería funcionar sin hacerle cambios. Para Oracle debemos hacerle algunos cambios. Espero que hayan entendido. Muchas gracias.